Serie que estamos llevando los domingos, conociendo a Dios, conociendo a Dios. Y acuérdese que entre más conocemos de nuestro Padre Celestial, nuestra vida es más plena. Se alejan temores, se alejan incertidumbres, se alejan cosas que muchas veces el enemigo utiliza para que no viva en la plenitud de Dios, para que usted deje de recibir todo ese amor, toda esa misericordia y toda esa calidad de vida que Dios quiere dar a todo ser humano desde hoy, hermano. Es cierto que lo más importante es la eternidad, pero desde hoy Dios tiene bendiciones para nuestras vidas. Yo quiero compartir el tema número 7, que le titulamos, acuérdese, conozca a su Dios y conozca que Dios es el que da la vida. Nuestro amado Padre Celestial es el Dios que da la vida. El Dios que predicamos en este lugar cada semana y cada reunión, del cual enseñamos para que toda persona le conozca, es el Dios de la Biblia. El Dios que cuida de su creación, el Dios que cuida de sus hijos, el Dios que siempre ha estado, ¿sí? Siempre está y siempre estará. Predicamos del Dios que guía a sus hijos. Predicamos cada semana y en cada reunión del Dios que tiene el control de todo y de aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicamos del Dios hacedor de todas las cosas, del Dios que hizo el primer hombre y la primera mujer. De aquel Dios de Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? De aquel Dios que libertó y que puede seguir liberando. De aquel Dios que sanó y puede seguir sanando. De aquel Dios que hizo que su pueblo ganara cada batalla cuando estaban bajo obediencia, hermanos. Predicamos de aquel Dios que siempre defenderá y hará todo por su pueblo, por sus hijos. Predicamos del Dios que siempre estará en contra de toda maldad. Predicamos del Dios justo que jamás permitirá que haya maldad en su presencia por amor a sus hijos. Predicamos de aquel Dios que se hizo hombre y su nombre es Jesucristo, que vino a traer restauración para todo aquel que voltea a Él y comprenda de su misericordia, se abrace de su amor y recibe de su perdón. Predicamos de aquel Dios que intercede cada día por todos nosotros. Predicamos de aquel Dios que fundó su iglesia, que estableció su asamblea. Y también predicamos de aquel Dios que da la forma de cómo sesionar en cada una de esas reuniones, asambleas, o cada vez que nos reunimos como iglesia. Predicamos de ese Dios que es nada más y nada menos que el dador de la vida. Predicamos de ese Dios que tiene autoridad precisamente para todo. Y así como tiene en su poderío autoridad para dar la vida, también tiene en su soberanía, absoluta soberanía, autoridad para quitar la vida también. Esa es la realidad, hermanos. De ese Dios predicamos. Ese es el Dios que debemos conocer y después de que le conozcamos, se nos presente, convertirnos totalmente a Él y seguir sus caminos en fe. Ese es el Dios del cual predicamos, hermanos. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, solamente una frase muy sencillita, hermanos. El Señor Dios da la muerte y da la vida. ¿O no dice así su Biblia? El Señor Dios da la muerte y da la vida. Ahora, hermanos, yo no tengo problema con eso. ¿Sí? Que el Señor Dios es el que da la vida, pero también es el que tiene autoridad para quitarla. Yo no tengo inconveniente con eso. En Deuteronomio 32, 39, traducción lenguaje actual, fíjese lo que dice.
Dense cuenta ahora que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas. Solo yo doy la vida, dice el Señor, y solo yo puedo quitarla. Y reitero, hermanos, hermanas, insisto, yo no tengo problema con eso. ¿Usted tiene problema con eso, hermano? Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y sabe por qué yo no tengo problema con eso? Y acepto con convicción todo lo que Dios estableció, porque esa es la postura, la convicción, ¿sí?, inamovible de un hijo de Dios, que conoce a su Padre Celestial y que sabe que el Padre Celestial es dueño de todo y que siempre Él decidirá lo mejor, aunque en ocasiones no se comprenda. Hermano, hermana, y le estoy hablando a los creyentes. Le estoy hablando a los creyentes. Porque para el que no conoce a Dios, pues no confiará en Él. No solo no confiará en Él, sino que estará en contra de lo establecido por su Hacedor. Y quizás hasta reclamará en ignorancia, obviamente. Ya hemos mencionado varias veces en esta serie que para creer en Dios, para confiar en Él, para vivir a plenitud en sus mandamientos y disfrutar cada uno de sus mandamientos que salvaguardan nuestra vida, primero hay que conocerle. Primero hay que saber quién es Dios. Y como mencioné al principio, es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él es el dueño de todo. Y que en su soberanía Él da la vida, pero también tiene autoridad y derecho absoluto de quitarla. Y reitero por tercera vez, yo no tengo problema con eso. Esa es la realidad, iglesia. De hecho, hermanos, no solamente Dios, nuestro Padre Celestial, tiene el control pleno de esta vida, sino también después de esta vida. Él es el único que puede decidir el destino eterno de cada vida que Él mismo trajo al mundo. Pero qué misericordia tan grande de nuestro Señor que nos dio, ¿sí?, y nos reveló su voluntad perfecta para caer en esa bendición. Dios es el dador de vida, iglesia, ¿sí? Pero también es el que tiene autoridad para decidir quitarla. Solamente como dato estadístico, porque vamos a ver algunas cuestiones estadísticas, hermano. Y esto es muy importante que le comente porque a veces, en ocasiones, aunque sepamos que Dios es el único que tiene autoridad para quitar la vida, a veces inconscientemente nosotros buscamos acortar la vida. Escuche bien lo que dicen estos casos que usted puede investigar en internet. Dice así la estadística esta. Las causas de muerte se relacionan con el nivel de ingresos del país. Y entonces ahí es donde debemos empezar a indagar, a investigar del por qué estas estadísticas que publica la Organización Mundial de la Salud. Países con ingresos altos padecen más de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y el Alzheimer. Ahora, aquí lo importante es indagar por qué, pero eso se lo voy a dejar a usted. ¿Okay? Países con ingresos medios, generalmente el promedio aumenta cuando son enfermedades no transmisibles. Eso es lo que dice el estudio. Y por último, en países de más bajos recursos, aumenta, ¿verdad?, esa tasa de muertes en aquellas enfermedades transmisibles que no se pueden atender. Ahora bien, todos nosotros sabemos que un día no vamos a estar en este mundo, ¿verdad? ¿O alguien todavía no ha caído en cuenta de eso? Yo sí, ¿no? Y no tengo problema, como le digo. Y yo creo que por aquí, pues soy algunos de los que tienen más
más edad, ¿no? O sea, ya estamos también, bueno, todavía nos falta algo, no sé cuánto. Pero cuando Dios lo decida, I see you soon. Hermanos, alguien que piense que el ser humano se puede dar la vida a sí mismo no está viviendo en una realidad, ya que eso sería totalmente fuera de toda ciencia y por supuesto no lo podría comprobar de ninguna manera. Hasta un niño de 6 años diría, pues ¿cómo? Nadie puede darse la vida a sí mismo. Ninguno de nosotros nos dimos la vida. Por lo tanto, no tenemos el derecho tampoco a quitarla a nadie, ni tampoco a caer en el cajón de probabilidades de disminuir nuestra propia vida. Hermanos, solamente el dueño de la vida es el que tiene autoridad para eso. Ahora, muchas veces, esto que le estoy compartiendo, que el dueño de la vida es el que tiene la autoridad absoluta para ello, no lo podemos comprender, pero permítame, le pongo un ejemplo. ¿Cuántos tenemos tiempo, disponemos de tiempo? Todos. ¿Cuántos tienen bienes? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen recursos financieros? Pues todos. Y una realidad es que usted, que se considera que son sus recursos, pues lo utiliza como usted lo desea. ¿Verdad que sí? Su tiempo lo utiliza usted. Sus recursos los utiliza usted. Sus bienes materiales los utiliza usted como usted lo desea. Pero si alguien le dice que quiere administrarlos por usted, ¿qué le va a decir? Hey, ¿por qué son míos? ¿O no? ¿O solamente yo tengo esa perspectiva? No, hermano, usted va a decir, es que son míos y yo voy a administrar, ¿sí? Lo que es mío, pues de la forma que yo desee. Aunque todo es de Dios, ¿no? Pero vamos a poner ejemplos así muy prácticos, ¿no? De cómo piensa la mayor parte de las personas, incluyendo el no creyente. Así es de que si alguien me dice, eso no es correcto administrar de esa forma, ¿qué es lo que está haciendo? Pues invadiendo mi derecho, ¿no? Y hasta nos vamos a indignar y hasta reclamar, son míos, ¿por qué no puedo hacer lo mío con lo mío lo que yo quiero? Son mis recursos, son mis bienes, es mi vida, es mi tiempo. Y usted pues decidió ponerlo cada cosa en su lugar, cada cosa la puso en su lugar. Y usted decidió simple y sencillamente, ¿por qué lo decidió así? Porque es suyo. Insisto, aunque nosotros como creyentes sabemos que todo es de Dios. Pero estoy siendo muy práctico, ¿no? Y usted y yo nos podemos equivocar en la administración. Podemos hacer una mala administración del tiempo. Podemos hacer una mala administración de los bienes que se nos han entregado para administración. Y podemos hacer una mala administración de los recursos que se nos han entregado. O sea, aunque no lo hagamos de la mejor manera, nuestro argumento va a ser el mismo. Son míos, ¿verdad? ¿O no? O estoy así como que desubicado. No, hermanos, es una realidad. Génesis 2:7, una vez más. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló a su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién es el que dio la vida? Dios, hermanos. Job 33:4 se dio cuenta también de esto. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo, el neuma, ¿sí?, del Omnipotente me dio vida. Hechos 17:24 lo reafirma. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, es Señor del cielo y de la tierra. Nada más la parte A. Ahora pregunto una vez más. ¿Quién es el dueño de todo lo que hay en este mundo, de todo lo que hay? ¿Quién es el que creó todo? ¿Quién es el que hizo todo? ¿Quién es el que dio la vida? Y no solamente de los animalitos, sino del ser humano. Dios, hermanos. Entonces, si también nosotros sabemos que Él es el dueño de todas las cosas, ¿por qué nos cuesta en ocasiones aceptar que Él puede hacer como Él desea con lo que es suyo? Si nosotros, que somos totalmente falibles, queremos hacer lo que nosotros queremos con lo nuestro, y somos falibles y fallamos y no lo hacemos bien, imagínense el que sí sabe hacer bien las cosas.
¿Por qué nos cuesta aceptar eso? Ya le mencioné la analogía con sus propiedades, con sus bienes, con su tiempo. Y aunque no las administramos bien, muchas veces vamos a cuestionar y vamos a decir, ¿verdad? Son mías. Y yo puedo hacer lo mío con lo que yo quiero. Bueno. Entonces, ¿por qué cuestionamos a Dios? Que haga lo que Él desea con lo que es de Él. Mateo 20:15, perdón. Mateo 20:15. La parte A nada más, hermanos. Le dice, ¿acaso no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Estamos comprendiendo? Ahora, para un hijo de Dios, y eso es el factor clave, aquí entra un factor clave, hermanos. Para un hijo de Dios, todo lo que Él decida, el Padre Celestial decida, es lo mejor. Es lo mejor. Y entre más cerca estemos de Dios porque le conocemos más y tengamos esa fe y vivamos en madurez, esto traerá menos conflicto o no se tendrá ningún conflicto. ¿Sí? Dios hace todas las cosas bien. Sin embargo, de la misma forma, entre más lejanos esté de Dios, entre más inmadurez haya, eso traerá también proporcionalmente más conflicto con las cosas de Dios. Y esto prueba precisamente nuestra fe en Él. Esta perspectiva, pues, va a dar cuenta de nuestra fe y de nuestra madurez en el Señor, o de la falta de fe, o de la inmadurez. En 1 Corintios 2:16, ya la parte B, dice así: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Es el castellano antiguo, ¿no? Si lo queremos leer en el castellano actual es, mas ustedes tienen la mente de Cristo. ¿A qué se refiere tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo hace perspectiva, tener la perspectiva de Él. A empezar a comprender y ver las cosas tal y como Él las ve. ¿Sí? Y obtenemos también algo parecido a lo que acabo de explicar, nada más que en otro sentido o en un sentido más amplio. Entre más alejado vivamos de Dios, menos comprenderemos o aceptaremos su voluntad. ¿Sí? Entre más alejado se viva de Dios, la vida será más complicada, más compleja y más difícil. Entre más alejado se viva de Dios, el sufrimiento aumentará. Y por causa muchas veces de ese sufrimiento, se tomarán decisiones incorrectas que en lugar de aminorarlo, se aumentará. Esa es la realidad, hermanos. El desconocimiento de Dios, acuérdense lo que dice ese principio que nos enseña de su palabra. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo comete errores, se mete en problemáticas, se afecta a sí mismo porque le falta conocimiento, porque no sabe qué decidir y no sabe cómo canalizar las cosas. Es lo que significa, hermanos. Muchas personas en este mundo la pasan difícil. ¿Por qué cree usted? Porque viven alejados de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad, porque viven. Entre más alejados se esté de Dios, más difícil pasarán las situaciones. En este preciso momento en el cual usted y yo estamos viviendo hoy, en este preciso momento, muchas personas no saben qué hacer, no saben qué decidir, no saben cómo accionar y a veces toman determinaciones totalmente fuera de la voluntad de Dios que afectan la misma vida del ser. ¿Sabe por qué? Porque tienen una super barrera enfrente. Una barrera que el mundo ha puesto. Una barrera que definitivamente muchos no pueden tumbar. Por ejemplo, les dicen, haz todo lo que está a tu alcance para solucionar eso. Busca aquí, busca allá, busca acullá. Pero te voy a dar un consejo bien sabio. Nada más no busques de Dios, porque ahí no vas a encontrar la solución. Esa es la gran barrera, hermanos, que tiene el mundo. Esa es la gran barrera que el mundo ha puesto por ignorancia.
Dicen, no, lo de Dios es anticuado. Ay, eso es ignorancia, es incorrecto, eso es retrógrada. ¿Cómo crees? Y esa es la gran barrera, sí, que el enemigo ha puesto en este mundo para que la gente siga padeciendo y sufriendo y muchas veces lastimándose a sí misma. Usted y yo sabemos que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir y ha hecho su trabajo en la mente de muchos individuos que han caído en este juego. Y también en muchos individuos que están en los gobiernos de los diferentes países. Ellos no saben o no quieren reconocer, o para ellos es anticuado, ¿verdad? Lo que dice Juan 10:10, palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia desde hoy y para siempre. Pero el mundo dice, no, eso ya pasó de moda. Bueno, sigue complicando tu vida. Iglesia, el ladrón ha robado la tranquilidad, la paz, la seguridad, la armonía, el orden, la sensatez en este mundo. El enemigo ha destruido muchas familias, muchas vidas y también ha terminado con algunas de ellas. O muchas de ellas. El ladrón, pues, es el que se encarga de, ante las circunstancias en donde la gente no tiene a dónde ir, de dónde aferrarse, ¿sí? Hermanos, ha logrado que el mundo esté lleno en su corazón de amargura, de rencor, de odio, de violencia. El ladrón, el enemigo, el adversario de Dios ha traído muerte a este mundo con legislaciones que cada vez más se ponen como leyes en este mundo para terminar, por ejemplo, con la vida de los no natos, para terminar con la vida por medio de guerras y violencia, por cuestiones ambiciosas, ¿sí? Y que hay también dentro de las mismas ciudades, no solamente a nivel países, sino también en las mismas ciudades, hermanos. Violencia. ¿Sí? Tristemente, como le digo, la ambición de muchos gobiernos ha contribuido a que el enemigo gane terreno. Pero todo tiene un resultado o un fin. Algunos tienen un fin dentro de los propósitos de Dios y algunos tendrán un fin fuera de los propósitos de Dios, porque viven fuera de los propósitos de Dios. El dueño y creador de todo así lo ha de... Quiero compartirles una página web que voy a poner ahí en el amarillo, ese mérito precisamente. No lo busque ahorita. Bueno, si usted es muy inquieto, si usted es muy inquieto y no se puede aguantar, nada más no se distraiga. Yo lo voy a abrir. Yo lo tengo aquí en mi computadora, en vivo y en directo. ¿Sí? Y le voy a decir qué es lo que publica esta página. Esta página es una información de las 20 principales causas de muerte en el mundo. Pero algo interesante, hermanos y hermanas, es que nos dice el por qué, nos dice cuáles son y puedes indagar y por qué. ¿Cuáles son los factores que influyen en ello? Por ejemplo, esta página está actualizada y sigue actualizándose. Le voy a decir, cuando inicie la cifra, le voy a decir cuál es la cifra que se cambió a totalmente cuando terminé de leerla. Muertes en el mundo desde principios del año, 15.710.014. 24. 30. 34. Cada 2 segundos muere una persona. Perdón, cada segundo mueren 2 personas. Cada segundo mueren 2 personas. Es el promedio. De hecho, las muertes hoy en día, ahorita, este día, van 92.097, 90.100, 92.105, 92.110, 92.000, está en vivo, hermanos. Ya van 92.123 y sigue.
La muerte es muy natural, pero Dios desea darnos vida y vida en abundancia. Y desea que nosotros no estorbemos a la vida que Dios ha dado, voluntaria o involuntariamente. Hoy en este día, 12,190 personas han muerto por enfermedades cardíacas isquémicas. ¿Qué son isquémicas? Cuando no hay la suficiente irrigación de sangre al cerebro, a los órganos, inclusive a los tejidos. De ahí viene el pie diabético, por ejemplo, ¿no? No hay suficiente irrigación, eso es isquémico. Enfermedades pulmonares hoy, este día, relacionadas con, usted sabe que el tabaquismo, ¿no? Y otras cosas que se echan por los pulmones. 4,752 y va aumentando. 4,753. ¿Sí? Accidentes, muertes por accidente cerebrovascular. 9,418. 19. 20. Enfermedades causadas por autolesiones. Entre paréntesis, lo estoy viendo directamente, hermanos. Suicidio. 167,157 el día. No, desde principios de año, este es el dato. Desde principios de año. 167,157. 58. Dios es el que dio la vida, hermanos. No la quitemos voluntaria, pero muchas veces como creyentes, como cristianos, también la minoramos involuntariamente. Déjele doy el dato de las muertes por accidente cerebrovascular. Escuche bien. Es el único que indagué. Todos tienen información, todas. Y ahí está la página. Ah, caray, ya me la quitaron. Ya me boicotearon. Creo que violenté ¿cómo es en ¿cómo es en el sistema? Eso. El algoritmo. Dice así, la causa de los accidentes cerebrovasculares incluyen la obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro o un sangrado repentino del cerebro. Alrededor del 87% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, o sea, una falta de una irrigación de la sangre, donde la obstrucción se produce por un fragmento de placa o un coágulo en la sangre, Ahora, aquí es donde viene el dato que usted y yo debemos conocer. Los factores de riesgo que pueden aumentar a sufrir un accidente cerebrovascular son modificables y pueden incluir, entre otros, o sea, en ese orden de importancia, hipertensión arterial, la contaminación atmosférica, el tabaquismo, colesterol alto, alcohol y drogas, dietas ricas en sodio, la glucemia elevada en ayunas, la disfunción renal, el exceso de peso corporal, la inactividad física, entre otras. Hermanos, a veces nosotros involuntariamente estamos violentando lo que Dios ha establecido en su sola potestad. Y como eso, los otros factores o las otras causas de fallecimiento, hermanos, tienen los factores, investíguelos por favor. Y no caigamos en ese cajón de probabilidades que por falta de desconocimiento, mi pueblo perece por falta de desconocimiento. Nosotros aminoremos todas las bendiciones que Dios tenga para usted y para usted y para usted en el área de la vida y en la calidad de vida. ¿Lo estamos escuchando, hermanos? Aquí una vez le menciono, iglesia, la vida es dada por Dios. Amén. Pero conteste, ¿la vida es dada por Dios? ¿Y la muerte? También, hermanos. Pero la muerte, nadie tiene derecho a quitarla o a quitársela
o a disminuirla, la calidad de vida. Nadie, hermanos, porque eso solamente Dios lo ha puesto en su sola potestad. Y hoy nos podemos dar cuenta que estamos conociendo más de la voluntad del Padre Celestial. Gracias, hermano. Sí tengo, mire. Está bien. Gracias. Gracias. Hermanos, pero en ocasiones, por desconocimiento, como vimos, acorde con las estadísticas publicadas disponibles para todos nosotros, estamos buscando terminar inconscientemente con nuestra vida anticipadamente. Eso solo le corresponde a Dios. Y no estamos haciendo un dogma, ¿verdad? Sino estamos haciendo conciencia, hermanos. Conciencia a que te cuides, hermano, hermana. A que seas muy buen administrador de lo que Dios te ha dado, que es la vida. Ya lo sabemos. Aquello que termina anticipadamente la vida, alcohol, drogas, tabaquismo, abusos de azúcares, sal, falta de actividad física, algunas bien identificadas y otras que a veces no deseamos identificar. Ya no me digas porque... Entonces nada más me puedo tomar 2 coquitas diarias. Hermanos, en este mundo en los cuales ahorita vemos cuáles son las muertes diarias, son alrededor de 160,000. Algunas naturales, creo que son las menos. Las otras buscadas, voluntaria o involuntariamente. Pero no quiero ser mal pensado, pero a veces pienso mucho. No sé usted, ¿verdad? Pero yo pienso mucho. Mi esposa me dice, ya descansa, pues es que tengo que ver información y más información. Pero no quiero ser mal pensado. Mire, cada día, así como hay 160,000 muertes, aproximadamente, es un promedio, ¿no? Hay 250,000 nacimientos. Sin quitar los que voluntariamente, ¿sí?, rechazan. ¿Sí? Ante Dios tiene consecuencias todo eso. Pero no quiero ser mal pensado, pero este mundo está muy preocupado por la explosión demográfica. ¿Qué es la explosión demográfica? El índice de natalidad. Y muchas de las políticas que manejan los gobiernos, desde arriba, tototota, y no me refiero de Dios, sino del mundo, porque Dios es todo lo contrario, Él va por la vida, igual que usted y yo. Pero la explosión demográfica, el mundo desea minorarla. Voy a usar el término técnico, interrumpiendo nacimientos que ya no van a poder retomar. Entonces, la retórica y la palabra utilizada para engañar, para confundir, ¿no? No me refiero a la planificación familiar, el control natal, otras cosas, hermano. Pero también la violencia. Digo, no quiero ser mal pensado, pero quizás el mundo esté acorde con la violencia y deja que la violencia, pues para que haya también menos gente, ¿no? La atención no pronta y expedita de las enfermedades en las instituciones públicas puede ser también otro factor que la gente dice, no, pues para irle disminuyendo. Digo, no quiero ser mal pensado, ¿no? Matrimonios del mismo sexo, pues no se pueden reproducir. Los juegos de video, ¿verdad? Que siguen promoviendo las películas de violencia, las canciones que invitan a la violencia y que influyen principalmente en los jóvenes, pues quizás sea una estadística o una estrategia para disminuir la explosión demográfica. No sé. Lo que sí sé y que estamos aprendiendo hoy, que estoy reiterando, hermanos, es que nadie puede quitarle la vida a otra persona, aunque sea no nata, porque hay consecuencias delante de Dios. La semana pasada, un joven de 15 años terminó la vida con 2 de sus maestros.
allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Qué pasa por nuestros jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están recibiendo en su mente? ¿Qué es lo que los está adoctrinando? Que sabemos lo que es, ¿no? Juegos de video, canciones totalmente violentas, ambientes violentos. En donde este chavo, ¿cuál es el conflicto? Pues yo sé cuál es el conflicto, pues yo estoy en el salón de clases todos los días, hermanos. Simple y sencillamente una persona no va, no asiste, no entrega nada y quiere acreditar a fuerzas. Y el maestro es su enemigo. Y como vimos aquí para este joven, a muerte. Pero este chavo, como muchos más, por esa barrera que pone el mundo que es laico y que no permite, ¿verdad?, que la fe se promueva, pues acabó con dos de sus maestras, sus enemigas. Quizás no tuvo buena calificación. Entró a la escuela en un forro de guitarra, por allá están, y traía ahí una R15. Ya cuando pasó por la entrada, lo abrió, vio a su maestra de espaldas, paz. La otra maestra se quiso poner debajo de la mesa y fue con toda premeditación, alevosía y ventaja, y también disparó contra ella. Todo porque alguien no hizo lo que tenía que hacer, que es instruir en los principios bíblicos, sino dejarlo a que el mundo lo adoctrine, que el mundo lo forme, y ahí están las consecuencias. 1 Timoteo 6:13 dice, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Quién da la vida? Y nadie tiene por qué quitarla, salvo consecuencias drásticas. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Tú hiciste la tierra y todo lo que está en ella. Tú hiciste los mares, todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Este versículo pues nos habla de algunas características relevantes de Dios. En primer lugar nos muestra que Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Él tiene poder para dar vida, pero también tiene poder para quitarla. Además, también nos muestra que Dios tiene el control inclusive sobre la vida después de la muerte. Y eso debe llevar a cada uno de nosotros a tomar la vida, la fe, nuestro Creador, dueño y hacedor de todos nosotros. Debemos de tomarlo de una forma muy seria, iglesia, muy seria. El mundo es cruel. Repito. El mundo es cruel porque está apartado de Dios. El mundo es frío. El mundo es solo apariencia, en donde al caer y estar gobernado por el enemigo, logra que las personas vivan alejadas de Dios, alejadas de su Creador, alejadas de su dueño, alejadas de su hacedor y con todas las consecuencias. En estos últimos días también vimos, se dio cuenta usted, no sé cuántos, pero algunos se dieron cuenta, de una gran polémica que se dio con respecto a una jovencita de 24 años que tuvo una vida, por llamarle así, muy difícil, iniciando con sus padres obviamente alejados de Dios, sin temor de Dios, adictos, ¿sí? En donde el gobierno que tiene la responsabilidad de cuidar, bueno, primero que nada, Dios encarga, todos esos niños que están ahí arriba en el salón de clases, Dios se los encargó a ustedes, padres de familia, para que ustedes los guíen, los cuiden, les enseñen de Dios, les instruyan el camino correcto y siembren en sus corazones principios eternos, que obviamente no los van a llevar a actuar como actuó, por ejemplo, este jovencito. Esa es la realidad. Pues esta jovencita de chiquita fue abandonada, bebé. Primer error, fue abandonada. Porque los padres tenemos la responsabilidad de cuidar a seres indefensos
que Dios nos encarga. Y que la sociedad, si no cree en Dios, ¿verdad?, que es lo más común, pues tiene la responsabilidad entonces en sus fuerzas de hacer las cosas. Por lo tanto, no lo hizo. Primer error. Segundo error, fue puesta en un orfanatorio, en una casa hogar, ¿sí? En donde después de ciertos años que creció, obviamente jovencita, sufrió una violación tumultuaria. Varios hombres abusaron de ella. ¿Ok? Segundo error. Supuestamente el gobierno debe tener, esto fue en España, supuestamente el gobierno debe tener la supervisión de a quién está entregando esos niños, sí, para su cuidado. En este caso aquí en México, pues el DIF, quién sabe qué trabajo están haciendo, quién sabe qué historias hay en estos lugares. Primer error, abandonaron la niña. Segundo error, no cumplieron su responsabilidad de salvaguardar la formación de esa niña. Tercer error. Hermanos, tristemente una persona que está acostumbrada a decir mentiras, cuando dice una mentira, la va a querer tapar con otra mentira, y con otra mentira, y con otra mentira, siendo su vida una mentira, obviamente alejada de Dios. Primer error de este gobierno, no supervisar quién tiene a sus hijos. No da equipar a los padres y sacarlos de esas condiciones para que puedan instruir a sus hijos. Segundo error, no supervisaron en dónde depositaron esa niña. Tercer error y máximo error, quisieron aniquilar el primer y segundo error con un tercer error, aplicándole la eutanasia. Hay responsabilidad delante de Dios. Porque no subsanaron el error primero, sino que cometieron otro error. Y no subsanaron el segundo error, lo quisieron eliminar. Y lo eliminaron, aparentemente. Esa jovencita, que hoy ya no existe, 24 años, que había un dolor, un sufrimiento, odio, rencor, trató de afectar su vida. Varias ocasiones. La última vez se aventó de un quinto piso, no murió, pero quedó parapléjica. Como ya no lo podía hacer contra ella misma, solicitó al gobierno la autorización para que alguien lo hiciera por ella. Y el gobierno, queriendo tapar sus errores, queriendo borrar sus errores, cometió el peor error. Quien autorizó esto tiene responsabilidad delante de Dios. Porque Dios es el único que puede quitar la vida. Esa es la realidad, hermanos. Y aunque diga esa persona, si pudiera escuchar, no, es que yo no creo en Dios, tu caso está tipificado totalmente, Dios lo tiene considerado. Y habrá consecuencias. Porque estás en el cajón de desconocer a quien te dio la vida. Y que quizás estás aquí porque aún todavía no tomaba auge el terminar con la vida de los niños neonatos, porque tampoco estuviera la persona ahí. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Dios es el único que puede quitar la vida, hermanos. Dios es el único, porque Él la dio, porque Él es el dueño, porque Él es el hacedor, porque Él es el soberano y siempre va a decidir lo mejor. Y lo único que nos pide a nosotros, cuidemos lo que Dios nos ha dado y no adelantemos lo que Él ha determinado a hacer. Esa niña no tuvo la oportunidad de acercarse a su Padre Celestial. El único que podía darle sanidad a todo su ser de todo lo que ella traía en su corazón. El único que podía liberarla de todo ese odio, de todo ese rencor, de toda esa amargura interna en su corazón, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera, pero no le permitieron. La barrerota de busca todo menos de Dios.
y el enemigo cumpliendo su propósito. Nada hay más alejado de Dios que lo que estamos viviendo en estos ejemplos. Una total frialdad y falta de temor por alguien que no tuvo la oportunidad de tener una vida diferente, cayendo en la estadística de afectar su propia vida, y fue de esta forma de solicitar la eutanasia porque ya no lo pudo hacer contra ella misma. El enemigo seguirá engañando y tratando de una u otra forma llevar la tragedia a las familias que forman toda sociedad, logrando intempestivamente o anticipadamente la terminación de las vidas que Él tiene en su sola potestad. Ustedes y yo como creyentes, hermanos, hermanas, no busquemos adelantar tan solo ni tampoco por desconocimiento lo que Dios ha determinado hacer en nuestra vida, hermanos. Y que nuestra muerte, yo sé que puede haber accidentes, sé que puede haber, no causarlos por nosotros, sé que puede haber una enfermedad que llegue intempestivamente, pero no las buscamos nosotros, porque debemos accionar correctamente desde hoy. El terminar en este mundo con una muerte no se puede evadir, pero tiene que ser conforme a la voluntad del Padre Celestial. Esa es la realidad, hermanos. Una vez más le leo Deuteronomio 32, 39. Dense cuenta ahora que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, dice el Señor. Solo yo doy la vida y yo solo puedo quitarla. Cada persona que pudiera estar acorde con estas nuevas leyes debe de saber y darse cuenta que solo Dios es el que tiene la autoridad de quitar la vida, simple y sencillamente porque Él es el dueño de ella. Y que para aminorar la incertidumbre, el miedo y hasta el sufrimiento, la gran solución es acercarse a Dios, que es el dador de la vida y que vino a dar vida y vida en abundancia desde ahora y hasta la eternidad. Pero muchos siguen quedándose en esa muralla que el mismo mundo ha puesto para que no se acerquen a Dios. Aquel que puede hacer posible lo imposible. Imagínate esta muchachita con una historia diferente, predicando de aquel que le salvó, de aquel que le sanó, de aquel que le restauró, de aquel que trajo una plenitud total y absoluta en su vida, hermanos. Quizás nadie le predicó 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si seguimos leyendo, vamos a ver cuál es el ministerio que Dios le ha entregado a su iglesia, a usted y a mí, que es el ministerio de la reconciliación. Usted no sabe si ahí en la fila, ahora o mañana o después, es una persona que no sabe qué hacer. Simple y sencillamente pidamos a Dios sensibilidad para dar la palabra correcta en el momento adecuado y cambiar la expectativa de la persona, derribar barreras y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que la gente tenga esa libertad de buscar de su Creador. Hermano, hermana, oremos por nosotros mismos para que seamos sensibles. Oremos por nuestra ciudad, por nuestro país. Pidamos por el mundo. Pidamos a Dios por tu convicción y mi convicción plena, porque eso nos llevará también a compartir de las buenas nuevas a otros que están sufriendo en este momento. Para que su esperanza esté en Dios y no tomen las opciones que da este mundo. Y una de ellas que se va a poner cada vez más aplicable en más naciones es la eutanasia. Póngase de pie, iglesia, y vamos a orar a Dios. Mi Dios, nos ponemos ante tu presencia, Rey. Porque nuestra vida queremos que sea, mi Dios, como tú la diseñaste. Que vivamos a plenitud,
que disfrutemos cada momento, que tengamos esa libertad absoluta y plena que solamente en ti se puede dar, sí. Y gracias por ello, Padre. Sin embargo, hemos dejado de hacer cosas. Compartido, Padre, con dedicación, con fervor, con pasión, esa palabra de libertad, esa palabra de restauración, esa palabra que cambia perspectivas y nos pone ante la tuya, Padre. Una perspectiva de la vida, de la plenitud, de la libertad, de la esperanza, de todo lo que tú tienes, Padre, como riquezas espirituales para tus hijos. Señor, que podamos caminar y bendecir a otros y sacar a otros con tu nombre y en tu nombre del pozo de la desesperación, de la angustia, del rencor, de la enfermedad espiritual, del pecado. Mi Dios, danos sensibilidad, danos amor, danos, mi Dios, convicción de que eso que tú nos has revelado con nosotros es lo que requiere el mundo para que no siga ahogándose en todo lo que vemos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque no hay nada mejor que estar viviendo bajo tu voluntad perfecta. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermano, hermana, comparta lo que Dios le ha dado en su corazón, lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y si aún no ha experimentado esa libertad, no se retenga, no ponga resistencia, no se resista, déjese llenar por Dios y vive en la plenitud de Dios, porque solamente va a ser así, va a ser factor para que otros también sean bendecidos por nuestro Creador. Que los bendiga, amada iglesia del Señor.